Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy vamos a hablar de la relación entre lo que comemos y nuestra práctica de yoga, que es algo que está íntimamente relacionado y que es mucho más profunda de lo que muchas personas piensan, ya que lo que comemos afecta directamente a nuestro bienestar, tanto físico como mental, como emocional. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y dentro de ese estilo de vida yogi, como te adelantaba en la introducción, está el tema de la alimentación, una parte fundamental en el estilo de vida equilibrado y consciente al que nos invita a vivir el yoga. Como te decía en la introducción, lo que comemos afecta directamente en todas las esferas. Por ejemplo, a nuestra energía, al nivel de energía, tanto dentro como fuera de la esterilla. Quizá te hayas dado cuenta que cuando comes según qué cosas, sientes tu cuerpo más ligero y cuando comes según qué otras cosas, sientes tu cuerpo mucho más pesado. Esto sucede mucho, pues, por ejemplo, con las comidas pesadas, las comidas más de invierno. Por ejemplo, aquí en España pues podemos poner como ejemplo una fabada o unas migas, estas comidas que son muy densas y que nos dejan para nada, nos dejan para estar sentados en el sofá haciendo la digestión. No tenemos energía para mucho más porque son comidas pues, que nos aportan pesadez. Y luego hay otras comidas que nos aportan ligereza, comidas pues como puede ser una ensalada, aunque sea muy variada o incluso incluya pasta o algún tipo de hidratos de carbono. Nos deja una sensación mucho más ligera, que nos permite movernos y pensar con otra energía. Así que podemos concluir que, y esto pasa tanto, como te decía, dentro como fuera de la esterilla, los alimentos frescos y naturales, pues por ejemplo las frutas, las verduras, los cereales, a poder ser integrales, aportan una energía que es más constante, pero es una energía ligera. Nos permite movernos y también pensar con mayor fluidez. Y esto en la esterilla se refleja en que nos movemos con ligereza, nos podemos estirar mejor, no nos cuesta. Y luego también a la hora de meditar se nota muchísimo. Ahora hablaremos un poquito más sobre ello. Y sin embargo, pues los alimentos que son más pesados, que son procesados o que tienen muchas grasas, pueden dejarnos con esa sensación de pesadez. Nos aletargan, son estos que necesitas hacer una sobremesa muy larga, tumbarte después de comer y tomarte la tarde con tranquilidad, como te decía antes, pues con platos contundentes. Y esto en la práctica de yoga, igual que en nuestra vida, pues nos deja pues con esa falta de vitalidad, nos cuesta movernos, nos cuesta hacer nuestra práctica de asana y nos sentimos más rígidos. Notamos que ese día la práctica no fluye. Así que para tanto en el día a día como en nuestra práctica de yoga es muy interesante prestar atención a qué vamos a comer ese día según nuestra intención del día. Si vamos a tener un día muy movido, más tranquilo, qué energía voy a necesitar a lo largo del día y de esa manera elegir los alimentos que más nos acerquen a ese nivel de energía. Y te decía antes que mentalmente también se nota mucho el tipo de alimentación que estamos llevando. Esto lo notamos mucho en los alumnos, me lo han dicho muchas veces cuando estamos en un retiro. Cuando estamos en un retiro, que la alimentación suele ser muy cuidada, muy enfocada a la práctica que vamos a hacer, se nota mucho el nivel no solamente de energía a nivel físico, sino a nivel mental. Es casi que lo que más nos damos cuenta, de que a nivel mental estamos de otra manera, ya no solamente por estar retirados en un sitio en el que estamos tranquilos, en el que no tenemos quehaceres, sino el estar tomando ciertos alimentos que nos facilitan muchísimo la práctica de meditación, que nuestra mente esté más clara y más calmada. Una alimentación adecuada nos ayuda a calmar la mente y nos ayuda a mejorar la concentración.
Pero del mismo modo, una alimentación inadecuada nos dificulta, nos hace el efecto totalmente contrario, nos complica esa tarea de concentrarnos, por ejemplo, cuando vamos a hacer no solo la práctica de meditación, que también, sino cuando vamos a hacer algún trabajo en el que necesitemos estar atentos y mantener nuestra atención. Y, por ejemplo, nos pasa, como decía antes, volvemos al ejemplo de las comidas pesadas, en el que nos da mucho sueño. Nuestra mente no está atenta, no está despierta. Pero también puede ser que esa pesadez nos dificulte. Directamente estemos intentando concentrarnos y que veamos que nos cuesta mucho. Hay alimentos que son muy claros, que alteran nuestro estado mental, como pueden ser pues, los que tienen un contenido alto en azúcar o en cafeína y que directamente actúan sobre el sistema nervioso alterándolo, generando ese nerviosismo, esa hiperactividad que no nos deja estar tranquilos. Y también sucede, como decía antes, con los alimentos pesados que nos aletargan. Y por otro lado, una dieta, como hablábamos antes, basada en alimentos frescos, ligeros, va a contribuir a todo lo contrario, a que nuestra mente esté más tranquila, más clara, más enfocada y nos ayuda muchísimo la tarea, tanto en la práctica de meditación, que facilita muchísimo, pruébalo y verás que me das la razón, como también para, fuera de la esterilla o del zafu, para el día a día, para estar con la mente despierta y dispuesta para cualquier tarea que nos surja en el día a día. ¿Y cómo es esta alimentación yógica? Yo no te voy a hablar de hidratos de carbono, proteínas o calorías. Sí que te voy a hablar de una alimentación consciente, porque es así como es en la práctica de yoga, en nuestro estilo de vida yogi, debe ser la alimentación, debe ser consciente. Uno de los principios en los que nos enfocamos es el de ahimsa, es la no violencia. Por un lado, para nosotros mismos, ahimsa hacia nosotros mismos, porque vamos a elegir una alimentación que no nos dañe, que nos favorezca, una alimentación que no nos perjudique, con alimentos, pues como decíamos, frescos, de calidad. Vamos a evitar procesados, vamos a evitar esos alimentos que nos sientan mal, nos hacen daño, que sabemos que a la larga nos van a perjudicar nuestra salud. Por otro lado, vamos a practicar ahimsa hacia la tierra. Vamos a elegir alimentos ecológicos, de proximidad, de temporada, de manera que nuestra alimentación esté minimizando nuestro impacto ambiental. Y por último, ahimsa nos lleva a la gran pregunta: ¿tengo que ser vegetariano si practico yoga? Bueno, pues de ahí ahimsa es la que hace que muchos yogis elijan ser vegetarianos. Podemos hablar largo y tendido otro día sobre este tema, pero debe ser siempre una elección, es un gran depende, ¿no? Como casi todas las cuestiones en esta vida. Ahimsa, la no violencia, nos lleva a querer que nuestra alimentación sea lo más respetuosa posible, como decíamos, con el medio ambiente, y esto incluye los animales, con lo cual, bueno, pues para reducir, no colaborar, ¿no?, de ninguna manera con el sufrimiento de los animales, se opta por una dieta vegetariana o vegana. Podría ser una dieta vegetariana en la que se incluyen huevos y leche y quesos, o vegana en la que no hay ningún tipo de alimento procedente de los animales. Como te decía, esto es una elección muy personal que tiene que llegar de manera natural, movida por una inquietud interior. No lo podemos forzar o no deberíamos forzarlo, porque entonces no va a resultar y bueno, pues no lo vamos a hacer bien o no nos va a sentar bien y va a ser una lucha, y eso precisamente pues va también en contra de ahimsa. Así que bueno, de esto ya, como decía, hablaremos en otro momento más amplio y tendido. Además, la alimentación yógica, bueno, se clasifica de diferentes maneras. Esto lo vemos en los cursos de profundización, la clasificación de los diferentes alimentos. Pero bueno, así, resumiendo un poco, te diré que se promueve una alimentación sátvica. La alimentación sátvica está basada en alimentos frescos, naturales, equilibrados, que nos van a ayudar a fomentar esa claridad mental, esa agilidad, esa flexibilidad,
de nuestro cuerpo, nos van a ayudar en nuestra práctica personal, que, bueno, tradicionalmente es una práctica espiritual. Entonces es algo muy importante en la tradición yógica y merece la pena llevar una armonía desde todos nuestros ángulos de nuestra vida. La alimentación sátvica incluye frutas, verduras, legumbres, nueces, granos y si nos sigues una dieta vegana, incluye también lácteos de buena calidad. Optar por este tipo de alimentación mejora tu práctica de yoga y además te conecta con tus valores. Los valores que promueve el yoga, como hemos hablado en alguna ocasión, basados en los yama y niyama. Que, bueno, si te interesa profundizar en ello, como te decía, todo esto lo vemos en nuestro curso de profundización en la mentoría Samadhi. Además, también está basada, bueno, pues por cultura, en el Ayurveda. La Ayurveda es la medicina tradicional de la India y el Ayurveda utiliza la alimentación como método de curación. Es muy típico que se utilicen especias, ciertos tipos de alimentos, al igual que se utilizan otro tipo de cosas como técnicas de yoga, de pranayama, de meditación, para mejorar la salud del cuerpo. Entonces, el Ayurveda nos ayuda a tomar en cada momento los alimentos que mejor nos sientan, dependiendo de la estación del año, de la hora del día, etc. En cuanto ya puramente se refiere a nuestra práctica de yoga en la esterilla, bueno, pues hay que tener muy en cuenta que tener una digestión adecuada es clave para sentirnos cómodos cuando estamos practicando asana, porque si hemos comido mucho, hemos elegido alimentos pesados, como decíamos antes, nos va a costar mucho. Además, si hace poco que hemos comido, pues todas las posturas en las que se comprime el vientre y si estamos con esa digestión, pues bueno, pues nos puede revolver el estómago. Igual que también puede suceder cuando empecemos a hacer posturas invertidas o posturas muy intensas. Entonces siempre se recomienda que o la comida anterior haya sido ligera o que haga más de 2 horas que has comido para hacer tu práctica. Aún así, aunque ya hayas comido, aunque se haya cumplido este principio, bueno, pues una dieta ligera y equilibrada va a favorecer mucho más una digestión que sea más eficiente y te va a colocar en un nivel de energía que te va a permitir moverte con mayor agilidad, aprovechar mucho mejor tu práctica, que tu cuerpo esté más suave, más flexible y no sientas esa pesadez, esos bloqueos que, bueno, pues sentirías con una alimentación más pesada. Y aquí como recomendación, pues mantén una comida ligera que sea de una digestión fácil, pues como podría ser alguna ensalada o un yogur con frutos secos o con frutas, aunque lo ideal sea esperar a que la digestión termine antes de ponernos en la esterilla a practicar asana. Esa alimentación consciente también nos va a facilitar durante la práctica nuestra conexión tan ansiada del cuerpo y la mente. Cuando estamos afectados por una digestión pesada, nuestra mente no está siguiendo con cómo nos afecta la alimentación en la esterilla mientras estamos en nuestra práctica, pues también nos puede afectar esa conexión del cuerpo y la mente. Hemos dicho antes que la mente se afecta mucho por el tipo de comida que comamos. Si estamos comiendo algo más ligero, nuestra mente estará más despierta, más activa, que no nerviosa, sino despierta. Y si hemos comido algo muy pesado, pues nuestra mente va a estar muy aletargada. Entonces, según lo que hayamos comido ese día, nuestra práctica va a ser de una manera o de otra. Así que es importante prestarle atención también a la alimentación por esta cuestión de poder favorecer un estado mental tranquilo, calmado y centrado, que va a hacer que esa conexión que tanto buscamos del cuerpo y de la mente se produzca realmente y que no estemos en esa lucha o en esa letargia en la que no nos interesa estar. Por último, vamos a hablar de un principio que entra en yama y niyama, que es saucha o sausa. La pronunciación quizá no es mi pronunciación de sánscrito la más adecuada. Es la invitación a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente puros, ¿no? Entre otras cosas a las que se refiere este principio, que no solamente es a la limpieza como tal, ¿no? De agua y jabón. A nivel interno es muy importante lo que ingerimos
para mantener nuestro cuerpo limpio de tóxicos. Y aquí entrarían diferentes técnicas de purificación que se utilizan en yoga y también los ayunos, que se recomiendan de diferentes maneras. Este es un tema muy amplio y que podemos hablar en otro momento exclusivamente sobre el tema del ayuno. Hay que hacerlo muy bien hecho y bueno, no de cualquier manera, dependiendo además mucho de nuestras circunstancias. Pero sí que quería nombrarlo aquí porque entra dentro de esta importancia de la alimentación, en este caso la no alimentación, el ayunar. Y corresponde a este principio que en yoga es muy importante. Como te decía, no solamente habla de limpiarnos, de purificarnos, también es a nivel mental, de relaciones. Es un principio muy amplio y muy interesante. Como ves, el tema de la alimentación es muy amplio, por eso le dedicamos un bloque en la escuela en el que profundizamos en ella. Como te decía, no hablamos de calorías ni de hidratos de carbono, grasas y proteínas, sino que hablamos de otra profundidad, de cómo nos afecta a diferentes niveles desde los principios del yoga. Como ves, una buena alimentación puede preparar tu cuerpo y tu mente para una práctica de yoga y para el día a día, o puede perjudicarnos en ese sentido. Así que la invitación del yoga es a tener una alimentación consciente, equilibrada, saludable, porque te va a hacer sentirte mejor y va a hacer que tu cuerpo esté más sano, ese cuerpo que tenemos que conservar todos los días de nuestra vida en las mejores condiciones posibles. Así que seguiremos hablando sobre este tema de la alimentación. Hoy lo dejamos aquí. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes un comentario sobre este tema en Spotify, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.